Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Este es el 16º video de Hablemos de la segunda temporada. Llevamos 2 años hablando de la historia, la cultura y la literatura puertorriqueña. Hablemos. Como siempre, escucharon la introducción, la sonata de compositor Héctor Campos Parsi, que nos mantendrá como tema de fondo durante todo el episodio. Hoy es 27 de julio de 2025. Hoy se cumplen 168 años del nacimiento en Bayamón del doctor José Celso Barbosa. Don José Celso Barbosa, una figura importante, muy valiosa en el proceso histórico de Puerto Rico. Don José Celso Barbosa, que tristemente solo se identifica como un anexionista, como un estadista. Pero hay mucho que decir, hay mucho más que decir de don José Celso Barbosa. Nació un 27 de abril de 1857 en la calle Palma, en Bayamón. Hoy día hay una casa museo, Casa Barbosa, en la calle Palma, en Bayamón. Y allí acuden a ver sus fotos, sus artefactos, sus cosas y su historia. Hablemos de José Celso Barbosa. Hay 2 etapas en la vida de José Celso Barbosa. La etapa primera como estudiante de medicina en Michigan y luego como doctor en medicina en Puerto Rico, como miembro del Partido Autonomista, como contrario a la visión autonomista de Luis Muñoz Rivera, y luego el José Celso Barbosa, bajo la dominación norteamericana, fundador del Partido Republicano, continúa siendo el rival político de Luis Muñoz Rivera y se destaca por su visión anexionista. Hay mucho que decir de José Celso Barbosa y lo haremos. Aquí hay un libro reciente editado y producido por Gloria Tapia, historiadora puertorriqueña. Y algunos otros. Conocemos de doctor Barbosa primero por sus artículos. Era periodista. Segundo, por el libro la biografía escrita por Antonio C. Pedreira, llamado Barbosa, un hombre del pueblo, un hombre de pueblo. Lo conocemos por los estudios y la recopilación de documentos y datos por su hija, doña Pilar Barbosa de Rosario. Y lo conocemos por estudios y tesis de maestría y doctorado, escritos entre otros por doctor Edwin Fragoso, también los libros y los documentos y artículos escritos o ensayos por la doctora Ivonne Acosta. Y también por artículos que aquí se recogen en este libro, y entre los autores de este libro está conmigo el doctor Aarón Gamaliel Ramos.
Es un placer siempre conversar contigo. Creo que esta es la tercera o cuarta ocasión que me acompañan en Hablemos. Sí, y lo disfruto mucho porque selecciona siempre asuntos que son importantes eh, para nuestro pueblo, sobre todo para el mundo de los estudiantes, que siempre nos interesan. Yo como académico, y además enseñé en la Escuela Pública de Puerto Rico, siempre me interesan los estudiantes, y Barbosa es una figura que nuestros estudiantes deben conocer. ¿Qué te parece si comenzamos hablando del Barbosa autonomista? El Barbosa que regresa de su estudio de medicina en Michigan y se ingresa al Partido Autonomista. Ese Barbosa que proclama ser el representante del autonomismo puro y ortodoxo. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de ese Barbosa autonomista puro y ortodoxo, Sí. según su propia Sí. definición? Sí, me parece muy bien porque Barbosa siempre fue autonomista, tanto la idea de desvincularse de España a través de la autonomía, también la reproduce en su visión sobre la estadidad. Así que Barbosa, a diferencia de Muñoz, Barbosa tenía el autonomismo metido en su ser, ¿verdad? Pensaba que el autonomismo, tanto con España como con Estados Unidos, era la mejor estructura de relación política con una metrópoli. No me resisto a señalar una anécdota muy curiosa, interesante, que te va a gustar que la conoces, de Barbosa estudiante en el Seminario Conciliar San Ildefonso, allá en la calle Cristo. Y aún está el edificio que albergaba el Seminario Conciliar San Ildefonso, dirigido por los sacerdotes jesuitas. Él fue estudiante externo en ese seminario. Y hay una anécdota que el sacerdote, el profesor, el maestro, le pregunta a los estudiantes: ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? Contestan abogados, médicos. Y cuando le toca el turno a Barbosa, él contesta: pues yo quiero ser licenciado. Y entonces el sacerdote jesuita se ríe burlonamente y dice: será licenciado del presidio. Tiempo después, cuando regresa Barbosa con su diploma de médico de la Universidad de Michigan, va a la escuela, al seminario conciliar, y le muestra muy orgulloso el diploma a aquel sacerdote, y él le dice: ¿aún te acuerdas de eso? Eso era una broma. Qué broma. Una broma pesada. Perdona que vuelva a insistir en el Barbosa estudiante. Cuando Barbosa acude alrededor del 1878 a Michigan a estudiar medicina. Quería ser primer abogado y luego se decidió a ser doctor en medicina. Y cuenta Pedrera en su libro, su biografía, que él fue muy bien acogido por una familia alemana. Y una de sus novias era rubia, una chica alemana rubia muy hermosa. Claro, Michigan es un estado del norte con historial abolicionista, así que muy probablemente Barbosa no sufrió racismo mientras era estudiante en ese estado, en esa universidad de Michigan. Eso para comenzar, para ubicar a nuestro Barbosa a partir que fue a Michigan. En este libro que tú has mencionado, el libro sobre José Celso Barbosa, editado por la historiadora Gloria Tapia, tiene la virtud de que ella
pudo convocar a estudiosos de diversas partes, diversas áreas de la vida de Barbosa. Barbosa médico, Barbosa estudiante, Barbosa político. A mí en particular me interesó el Barbosa afrodescendiente, el Barbosa negro, porque eso se escapa mucho hoy día. La gente habla de Barbosa hoy mismo que celebramos, conmemoramos su vida a través de la fecha de su nacimiento. Se habla muy poco no sé si has observado eso, se habla muy poco del Barbosa negro. Y la negritud acompaña a Barbosa desde el primer momento. Tú acabas de mencionar el caso del seminario conciliar hasta su propia muerte. Y gran parte de los artículos que Barbosa escribió en el periódico El Tiempo, que era su periódico, el periódico El Tiempo era su periódico, porque Barbosa, interesantemente, funda el Partido Republicano, pero nunca lo preside. Es decir, Barbosa llevó a cabo su actividad política y periodística fuera del Partido Republicano. Y Barbosa le dedicó, de las cientos de columnas que publicó en el periódico El Tiempo, le dedicó, yo te diría que la mayoría de ellas, esas columnas, giran en torno de la cuestión negra, del racismo, porque tuvo muchos vínculos con el movimiento antirracista en Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico se le acusaba de que, ¿verdad?, se le mencionaba siempre, la oposición le mencionaba siempre, de modo directo o de modo callado, le mencionaban siempre, le recordaban su negritud, como modo de atacarlo, ¿verdad? Y entonces a mí me interesa mucho la vida de Barbosa desde la perspectiva de hombre negro. El fundador del Partido Autonomista, Román Valdriotti de Castro, era mestizo. De hecho, era discriminado por el gobierno español por el mestizaje de Román Valdriotti de Castro. Cuando fallece Valdriotti de Castro, en 1889 aproximadamente, estuvo preso en el Morro, en los calabozos del Morro. Muere en el 87, 2 años después o 3 muere Valdriotti, y lo sucede en la presidencia del Partido Autonomista Luis Muñoz Rivera, que era un hombre alto, blanco y de ojos verdes, y venía de una familia aristocrática, o por lo menos muy acomodada, del centro de la isla, de Barranquita. En contraste, Barbosa era negro y venía de una familia pobre, descendientes de personas esclavizadas. Así que ese contraste interesante entre este señor de la aristocracia criolla, Muñoz Rivera, y este hombre del pueblo, negro, Barbosa, y ese contraste muy interesante en ese Puerto Rico de los últimos 20 o 30 años del siglo XIX en Puerto Rico. Ese contraste no lo veremos, quizás hasta que llegó el momento de Muñoz Marín y Ernesto Ramos Antonini. Pero ese es otro debate. Y también, siguiendo esa línea, muchos de los trabajadores en los sectores más bajos, digamos, de la economía, cortadores de caña, gente que trabajaba en ese tipo de labor, eran afrodescendientes, muchos de ellos eran. Pero la caña era un producto que se producía en pueblos como Nahuatl, el Este, ¿verdad?, Guayama, lugares donde había personas negras. Y no es casualidad entonces que muchas de esas personas negras siguieran a Barbosa. No tanto por si era estadista o no era estadista, porque también tenía importancia que la figura de Barbosa, tener un líder negro,
para personas negras del pueblo, ¿verdad? Ser un líder negro que además era médico y que era un médico dedicado a los pobres, porque también ese es otro rasgo de Barbosa, que es un médico pero que también quería trabajar para las personas pobres, porque nunca olvidó su procedencia. No era pobre, pero no era de la aristocracia puertorriqueña. Y entonces el Partido Republicano también tuvo en su base una gran cantidad de afrodescendientes en Puerto Rico. El movimiento, el liderato obrero, El liderato obrero también. el movimiento cooperativa, Sí, claro que sí. cooperativista, también era de personas afrodescendientes. Las logias tuvieron en Puerto Rico muchas personas afrodescendientes también. Es decir, Barbosa es interesante en muchos sentidos. Yo decía que me interesaba su afrodescendencia, no porque los otros aspectos no sean importantes, ¿verdad? Su visión sobre la estadidad es importante, su labor como médico es importante. Todo eso está en el libro que tú mencionaste, el libro de la doctora Tapia. Mostrarlo otra vez. Sí. El Barbosa ateneísta, el Barbosa es una figura que penetra muchas áreas, muchas áreas. De esa yo seleccioné la cuestión afrodescendiente porque es la menos que se discute, porque nosotros históricamente en Puerto Rico y en otros países del Caribe hispánico, fíjate, en el Caribe los países que fueron colonia de Inglaterra pues tenían claro, eran de mayorías negras y tenían claro que eran negros. Que tú vas a Barbados, a Trinidad, la gente sabe que es negra, pero en Puerto Rico siempre hubo una dificultad de reconocer eso, de hablar sobre la cuestión negra. Y es interesante en ese sentido que Barbosa, gran parte de sus columnas en el periódico, desde la fundación a principios del siglo XX hasta su muerte, son columnas dirigidas a atender la cuestión negra. Porque además Barbosa tenía contactos muy cercanos con el movimiento antirracista de Estados Unidos. Yo, las veces que he leído los artículos de Barbosa, a veces me da la impresión de que Barbosa incorpora en su visión de la negritud mucho de lo que estaban planteando los negros en Estados Unidos. Uno de los debates sobre esa época del Partido Autonomista es lo relacionado al Pacto Sagasta. Y de hecho la división del Partido Autonomista entre el sector de Muñoz Rivera y el sector de Barbosa, llamado los puros, los ortodoxos, ocurre en virtud de que Barbosa le dice a Muñoz Rivera en una asamblea y a los miembros del Partido Autonomista que la peor alianza que hizo Muñoz Rivera fue con Sagasta. Sagasta, además de ser monárquico, era también racista. Eso en el concepto de sufragio universal, llamado universal, de Sagasta, para ser Sagasta, primer ministro de España a raíz de la ejecución de Cánovas del Castillo. La visión de Sagasta era no incluir a los negros como votantes. Y eso obviamente irritaba a Barbosa y le molestaba que Muñoz Rivera hubiese hecho una alianza con un racista, con un monárquico. Y además él decía, no hace falta ninguna alianza con un partido monárquico, porque más temprano que tarde la autonomía viene para Puerto Rico, por la presión de Estados Unidos y la presión de los mambises del partido, del grupo revolucionario en Cuba. O sea que no hacía falta Sagasta para que Puerto Rico obtuviera primero la autonomía
Y segundo, probablemente, la independencia. Es que, siguiendo eso que tú planteas, es que Barbosa conocía bien el sistema español. Y cuando nosotros, por ejemplo, yo ubico a Puerto Rico dentro de América Latina. Y cuando uno mira la historia de las independencias de América Latina, la lucha contra los españoles, o la lucha, vamos a decir, para desprenderse de España, vamos a ver que desde Alfonso XIII hasta ya entrada la parte final acercándose a la cesión de Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos, pero sobre todo la parte de las luchas independentistas en América Latina, la visión que tenían los españoles, menciono a Alfonso XIII porque en él se muestra claramente esto que voy a decir. Había un desprecio muy grande de las autoridades españolas por los latinoamericanos, incluyendo aquellos que eran blancos. Es decir, cuando se mira esa lucha de independencia, los monarcas españoles y la élite española tenía una visión de desprecio, de incapacidad de los habitantes de América Latina de dirigir países. Y esa fue la lucha. Y Barbosa lo sabía. O sea, Barbosa sabía que no era bueno el pacto con Sagasta, porque lo mismo sucedía aquí. Lo mismo sucedía. Es decir, había una desconfianza. Esto, dicho sea de paso, esto es típico de las metrópolis. ¿Verdad? Es típico que una metrópoli, pasa con Estados Unidos hoy, piense que la gente de su colonia no es capaz de convertirse en una nación independiente, en una nación autónoma. ¿Verdad? Y lo vamos a ver. De ahí viene el fuerte autonomismo de Barbosa. Barbosa no era un autonomista débil, sino un autonomista fuerte, vamos a decir. Y por eso sus grandes conflictos con Muñoz Rivera era que Muñoz Rivera, pues, se llamaba autonomista, pero era un autonomista un poco con una flexibilidad que lo alejaba muchas veces del autonomismo. Cierto oportunismo, bueno, ¿verdad? Si tú lo llamas oportunismo, no lo voy a negar ese. Tenemos aquí a un amigo nuestro que es asistente y coproductor de estos espacios, Ramón Alfredo Baslat, que insiste en eso, en el oportunismo, sí, claro, de Muñoz Rivera. Lo que pasa es que él se llamaba posibilista. Pues eso es oportunismo. Posibilismo es un modo de oportunismo. Pero mirando de nuevo la figura de Barbosa, Barbosa es muy agudo en su visión política. Tú y yo hablábamos hace algunos días sobre qué sería Barbosa hoy, y yo te decía, si Barbosa viviera hoy, ¿qué sería Barbosa hoy? Y yo recordaba siempre lo que decía su nieta, Belén Barbosa del Rosario. Belén solía decir que ambos fuimos profesores en la Universidad de Puerto Rico. Es decir, si Barbosa viviera hoy sería independentista. Y nosotros le decíamos, pero pruébalo, ¿verdad? Que prueba que sería. Y es que Barbosa, el autonomismo de Barbosa es lo que llamamos un autonomismo fuerte. No es el Estado libre asociado, no es ese tipo de autonomismo. La visión autonomista de Barbosa es una visión que va tomando forma en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se independiza y se redactan los artículos de la Confederación, las primeras colonias eran autónomas independientes. Las 13 colonias eran bien independientes. Cambia eso cuando se hace la Constitución, pero durante ese periodo, los artículos de la Confederación de Primeras Naciones de Estados Unidos, se veneraba, primero se temía que un gobernante central en Estados Unidos, un sistema presidencial, pudiese emular una monarquía.
Ese era el gran temor que había en Estados Unidos. Por eso nos teníamos que mantener como estados independientes, porque si ponemos un monarca, un presidente puede terminar siendo un monarca. Entonces se creó ese sentido que permaneció luego de declarados de nulos los artículos de la Confederación. Se hace la Constitución de Estados Unidos, se crea el presidente, pero en el estado, en los estados de Estados Unidos, yo creo que esto es importante, esto que estoy diciendo, para entender a Barbosa. En los estados de Estados Unidos permaneció, incluso al día de hoy, la idea de que nosotros somos California. California es independiente de Estados Unidos. Nosotros tenemos un poder propio como California. Esto hoy. Nosotros tenemos un poder propio como Texas. Esa visión... Por eso hubo choque entre el gobernador de California y el de Florida y Trump. Y ese caso de Trump ahora un poco visibiliza lo que estoy diciendo. El hecho de que los estados de Estados Unidos siempre temieron que viniera lo que hoy es Trump, ¿verdad? Un presidente que se convierte en una especie de rey y hace lo que le da la gana. Lo estamos viendo hoy y Barbosa estaba consciente de eso, por eso Barbosa se quedó atado, no a una autonomía bobolonga, sino una autonomía de país independiente. De hecho, Valdoriotti estaba más cercano, Barbosa estaba más cercano a la visión autonomista de Valdoriotti y de Castro, y Valdoriotti estaba pensando en la relación entre Canadá y Inglaterra, que era una autonomía fuerte, no la autonomía monga que pensaba Muñoz Rivera. Sí. Mira, hay una etapa de Barbosa muy interesante que no quiero dejar pasar. Aún estamos en el siglo XIX, no hemos llegado al siglo XX para hablar del Barbosa anexionista. Hay unos episodios muy interesantes de la relación de Barbosa con la boicoteadora, una agrupación de puertorriqueños que se organizaron para boicotear el comercio español. Y secretamente, luego él lo reconoce o lo admite, Barbosa era uno de los líderes de ese boicot. Claro que sí, claro que sí. Y además, no nos olvidemos que durante el periodo español, yo me adelanté un poco al periodo americano, pero durante el periodo español, la clase dominante española fue muy dura contra Barbosa. Y era una clase racista, evidentemente. O sea, los españoles en Puerto Rico, como los españoles en otros países de América, despreciaban el mestizaje, para empezar por ahí, despreciaban el mestizaje y apartaban a los negros de la vida política. Cuando llega un negro, no es un negro cualquiera, es un negro que viene de Estados Unidos como médico y encima de eso entra al mundo político con una propuesta política. Los españoles en Puerto Rico fueron muy duros contra Barbosa. No le reconocieron el diploma primero, ¿verdad? Tuvo que intervenir el consulado norteamericano o el embajador. Bueno, la historia es muy dura en eso que tú mencionas, porque aquí quienes venían a Puerto Rico de una universidad importante en aquella época, que era la Universidad de La Habana, la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, a examinar a los médicos que venían de otras universidades, como Barbosa, para otorgarles el rango de médico, para certificarlos como médicos. En una ocasión, la primera ocasión que le tocó a Barbosa, el médico español que vino no quiso examinar a una persona negra porque no le dio la gana. Examinó a los otros médicos que venían de otras universidades y no quiso examinar a Barbosa, aunque Barbosa terminó siendo uno de los que cumplió terminó siendo felicitado, vamos a decir, por los demás médicos que vinieron de Cuba y lo examinaron.
pero existía ese racismo, ¿verdad? En la clase dominante, no solamente de España, sino también los españoles de rango alto en el país. Barbosa, autonomista puro, ortodoxo. Luego no lo reciben, Muñoz Rivera no le da ninguna posición bajo el gobierno autonómico. Así que tiene que esperar mucho tiempo después, cuando lleguen los norteamericanos, para que le den o obtenga alguna posición en el gobierno que hubo menguado, en el gobierno menguado de la colonia de Puerto Rico. Así que vamos ahora a brincar al siglo XX. Ya empecé, no es bienvenido en el gabinete autonómico. Funda en el 1899 el Partido Republicano. Muñoz Rivera funda el Partido Federal y ahí comienza de nuevo las pugnas entre Muñoz Rivera y Barbosa. Me cuentan que algunas de las controversias entre Barbosa y Muñoz Rivera se discutían y se dirimían en los foros de las logias en Puerto Rico. Ambos eran masones. Muñoz Rivera era masón y también era Barbosa masón. Y en las tenidas, en las reuniones de masones, se intentaba reconciliar a ambos políticos. Y eso pasó muchas veces. Hay un dato que yo quisiera que me hablaras. La relación de Barbosa con las turbas republicanas. Bueno, Barbosa también hizo maldades, ¿ah? ¿Qué eran las turbas? En esa época hubo movilizaciones visibles y escondidas de personas que pues, la política llevaron a cabo acciones de cierta violencia. Quemaron la residencia de Muñoz Rivera. Y ya hablamos. Todo ese tipo de cosas se dio. Y la imprenta o el taller del periódico, creo que se llamaba El País, y luego La Democracia de Muñoz Rivera. Sí. Y los debates en el periódico también eran duros. El periódico de Muñoz Rivera, los periódicos de los españoles, todo el mundo tenía un periódico ahí. Fueron muy fuertes contra Barbosa, y entonces Barbosa, de ahí que Barbosa decida tener su propio periódico, ¿verdad? Pero volviendo a la cuestión de lo que yo considero que es la violencia política de ese entorno, porque vamos a mirarlo de esta manera. La importancia para los que hacemos historia, la importancia de ese periodo es que no es un periodo cualquiera, es un periodo de transición entre un mundo que es el mundo de una colonia llamada Puerto Rico en manos de España a una colonia llamada Puerto Rico en manos de Estados Unidos. Eso no es poca cosa. Puerto Rico era el mundo. Primero se le cambia el nombre, pero eso no es poca cosa, porque inicialmente hay un gobierno militar, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el propio cambio crea algo importante para mí, y es que abre las puertas a nuevas alternativas. Ese autonomismo de Barbosa, que es un autonomismo frente a España, entonces un poco pasa a ser un autonomismo redibujado, ¿verdad? Se empieza a dibujar para llamar la estadidad, la integración de Puerto Rico como Estado de Estados Unidos como un modo de autonomía. O sea que cuando nosotros miramos la visión de Barbosa, de autonomía de Barbosa, estamos viendo al Barbosa autonómico de España, pero tratando de reubicar a Puerto Rico en una idea de autonomía
que pudiese ser factible en Estados Unidos. De ahí lo que decía hace unos minutos, ¿verdad? De que en Estados Unidos, esto es una cosa que a mí me parece fascinante, que Estados Unidos al día de hoy todavía haya pugnas, ¿verdad?, entre los estados y Estados Unidos. Incluso hay estados que llevan a cabo elecciones en Estados Unidos de un modo diferente a otro. Es decir, que los estados de Estados Unidos, cuando se dice que los estados de Estados Unidos son autónomos, hay una verdad en eso, ¿verdad?, que son autónomos. Y durante un tiempo largo, desde el inicio de la Constitución de Estados Unidos, un tiempo bastante largo, siempre hubo una pugna, sobre todo en el sur, para evitar que las leyes llamadas federales, que son leyes que aplican a todos los estados, aplicaran. Es decir, que el estado tuviera la capacidad de decir esta ley, esta no. Esta ley federal que se pretende impulsar o que fuera parte del sistema de leyes de los estados, que esta no sea aplicable. Esa lucha termina con, como sabemos, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil de Estados Unidos. Es decir, cuando que en efecto es una lucha entre el gobierno central con una visión de lo que debe pasar en todo Estados Unidos y la idea que tenían los estados del sur de que nosotros somos autónomos, se sigan ustedes con aquello, nosotros somos autónomos. Lo que estoy destacando aquí ahora, porque creo que es importante para las personas que nos escuchan, lo que estoy destacando aquí ahora es que en Estados Unidos, desde el comienzo de Estados Unidos, la idea de autonomía en las élites dominantes de los estados perseveró, sobre todo como modo de sostener la esclavización. Ahora, voy más allá. Yo creo que la concepción de Barbosa para reclamar la estadidad o pedirla es que él concebía a Estados Unidos como república de repúblicas. Por eso, de república de países autónomos. En ese sentido, si usted dice república de república, pues la República de Estados Unidos compuesta por estados llamados repúblicas, es decir, que tienen suficiente autonomía para evitar que el Estado central se interponga en cosas que ellos quieren hacer a nivel estatal. Yo tengo montones de historia, como he vivido en Estados Unidos en distintos estados, y en muchos casos pasando de un estado a otro, sobre todo donde hay ríos. Si uno quiere recorrer en canoa un río y usted pasa de un estado a otro en el río, si está pescando o cazando, de cacería, si fuese el caso, va a ver, ¿verdad?, si usted sale de Pensilvania hacia New Jersey o de un estado cualquiera otro, va a haber un rótulo en algún momento que dice: dejó de estar en este estado, ahora está entrando en este otro estado, busque una nueva licencia, ¿verdad? O sea, el otro estado tiene que autorizarlo. Digo esto que parece poca cosa, ¿verdad?, pero para entender la visión de Barbosa hay que entender la visión de Puerto Rico como tú acabas de señalar ahora, como una república de repúblicas. Es decir, Puerto Rico va a tener suficiente autonomía para que seamos nosotros aquí los que manejamos esto, aunque somos parte de Estados Unidos. Lo que vamos a ver entonces luego es que Estados Unidos se empieza a convertir en un estado centralizado. Y es a partir de esa visión republicana de Barbosa que él explica las cuestiones racistas. Él escribe una serie de artículos, toda una serie de artículos. Barbosa es de los pocos políticos puertorriqueños que negro se enfrenta al problema del racismo. Sí. Pocos políticos puertorriqueños se plantean ese problema. Racismo en Puerto Rico. Y Barbosa yo he dicho en otros foros que nuestro don Pedro Albizu Campos evadió ese problema. Hablaba de la familia puertorriqueña, de la raza iberoamericana. Pero Barbosa decía: sí, allá hay racismo grave, dramático y criminal en Estados Unidos. Pero
el Estado de Puerto Rico tendrá el poder para evitar que en Puerto Rico haya el racismo que hay en Estados Unidos. Eso lo plantea él en sus artículos. Sí, sí, lo plantea. Y lo que tú dices es importante. Uno de los temas que más trabajó Barbosa fue el tema del racismo. No solamente porque lo sentía, sino porque pensaba que era importante en la constitución de Puerto Rico como país. Racismo. ¿Cómo superamos eso? Yo cuando he leído los escritos de Barbosa sobre la cuestión negra, a veces me da la impresión, dicho sea de paso, Barbosa recibía la literatura que producía las distintas entidades negras en Estados Unidos, algunas de las cuales existen hoy. La NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, esa entidad que fue una entidad importante desde sus inicios y que todavía sigue siéndolo. Barbosa recibía la revista de esa entidad. O sea, Barbosa nunca se despegó del debate de la cuestión negra en Estados Unidos. Siempre estuvo bien atento. Y muchos de sus personas más allegadas eran negros. Una figura que me interesa mucho, pero que hay que estudiarla. Yo siempre digo, aunque yo no crea en las visiones de políticas de Barbosa, la gente a veces dice, oye, pero ¿por qué tú te interesas en Barbosa si tú no eres estadista? Yo digo, porque es interesante, ¿verdad? Cómo se le explica a la gente que uno cuando hace historia no hace historia porque me gusta aquel o me gusta aquel otro, sino porque primero ese periodo es interesante, ese periodo de transición entre el dominio español y el de Estados Unidos es interesante, y la figura de Barbosa es interesante. O sea que Barbosa hizo interesante esa transición. Así de importante es de Barbosa. O sea, no estudiar a Barbosa, yo creo que es un pecado, no estudiarlo, porque Barbosa es una de las figuras más importantes de esa transición, incluyendo la cuestión negra, la cuestión de los de abajo, ¿verdad? La veneración de los de abajo viene con Barbosa. Barbosa no era un blanquito que estaba... O sea, Barbosa es una figura que más allá de cualquier otra consideración, Barbosa es una figura que hay que estudiar. Yo siempre considero que es importante remarcar eso. Nunca se mudó a Miramar, a Santurce. No. Se quedó en la calle Palma, en Bayamón. Sí. Hacía cosas, mira, perdona pero hacía cosas que lo acercaban al pueblo, como ofrecer servicios médicos a la gente fuera de sí. Nosotros tenemos, fuera de si tenían dinero, ¿no? Nosotros vivimos hoy, en un sistema que si usted no tiene dinero se muere. Barbosa en su época estaba consciente de eso. O sea, Barbosa era una persona que sabía que venía de abajo, sabía que era negro, o sea, y toda su visión política está anclada en eso. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los partidos políticos de Puerto Rico, de todos, cuando van a Washington llevan personas negras? Vamos al público que nos escucha. ¿Cuántos de los partidos políticos de Puerto Rico, cuando envían delegaciones a Washington, llevan a personas negras? No la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Ahí entendemos a Barbosa. Ya llevamos, ¿cuántos? 44 minutos. Sí. Hay mucho que decir, pero como se acostumbra en estos espacios, aquí siempre hay público detrás de la cámara. Y tengo aquí a uno de los coproductores, Ramón Alfredo Bazán, que entiendo que puedes tener alguna pregunta, ¿verdad? No es ninguna alabanza decir que este programa ha sido excelente, pero ha sido excelente sobre todo para los que son seguidores de Barbosa como anexionista, porque creo que ellos no saben ni la mitad de lo que ustedes acaban de decir en la mañana de hoy.
Barbosa fallece en el 1920 aproximadamente, ¿verdad? 21. Sí, sí, sí. Fíjate, curioso, en esos 3 o 4 años, todo el liderato del siglo XIX fallece, y principios del siglo XX. Fallece Muñoz Rivera en el 16, fallece José de Diego en el 17 o en el 18, y fallece Barbosa en el 21 o el 21. Así que comienza otro Puerto Rico, termina un Puerto Rico, esos primeros 20 años bajo el dominio norteamericano, y comienza otro país. Déjame decir una cosita, bien brevemente. Yo sostengo que los debates que se van a llevar a cabo durante lo que queda de la década del 20 y la década del 30, en las cuales estuvieron involucrados muchos escritores, hablando sobre la cuestión negra, Tomás Blanco, el prejuicio racial, se hicieron estudios también desde la Universidad de Puerto Rico, publicados que se pueden conseguir sobre la cuestión negra en Puerto Rico. En muchos pueblos de Puerto Rico se crearon foros para discutir la cuestión negra. Todo ese debate de principios del siglo XX viene de Barbosa. Barbosa un poco sirvió para catapultar, ¿verdad?, lo que sería el debate de los años 30. Y de ahí en adelante, por eso yo siempre remarco, y me gusta remarcarlo, cuando uno hace historia, no hace historia porque me gusta el personaje o porque yo comparto las ideas del personaje, sino cuán importante ha sido esa figura para entender un periodo histórico. Bueno, finalmente agradecemos los comentarios que nos envían a través de las redes, los medios sociales. Muy bueno, nos damos recomendaciones para mejorar este espacio. Así que, nada, seguiremos hablando de racismo, seguiremos hablando de la figura de don Pedro Albizu Campos. Como dije, evadió ese problema, por lo menos públicamente, aunque la esposa, doña Laura Meneses, menciona incidentes en la vida de don Pedro donde él rabiosamente se expresa contra el racismo. Así que gracias. Gracias por la invitación. Siempre disfruto conversar contigo en esta tarea de compartir con nuestro pueblo algunas de las porciones históricas nuestras que son importantes, porciones de la historia, algunas calladas, otras más conocidas, pero esta sin lugar a dudas es una bien importante. Seguiremos hablando. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Gracias.